No, pero no tenemos más micrófono de sala. No. Es que Pues sube la voz. te impostes tu chorro estupendo de voz. Lo siento. Bueno, tenemos la ponencia sobre los orígenes humanos del cambio climático. Y esa ponencia nos la va a presentar Raúl Herranz de Miguel. Raúl Herranz de Miguel es un ingeniero industrial de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, 1966, con el número 1 de su promoción, cosa que conviene apuntarla, yo no la sabía, no lo sabía. Entra a prestar sus servicios en Nuclenor, que era una empresa que se dedicaba a la energía nuclear y a tener centrales nucleares. Se especializa en energía nuclear. Estoy procurando elevar la voz para que Nieves no proteste. No, que no estoy sorda, pero se oye mal. Hace especialización en Estados Unidos, en Italia y en España. Se dedica al montaje de la central nuclear de Santa María de Garoña y luego a la puesta en servicio. Era director de mantenimiento, y ahí es donde yo conocí a nuestro ponente de hoy, porque mi cuñado Elías, cuya cónyuge está aquí presente y él desafortunadamente acaba de fallecer, era también compañero en esa central nuclear. Después del periodo de la central nuclear de Santa María de Garoña, pasó algunos de ustedes pues ya no se acuerdan de lo que era el INI. El INI, el Instituto Nacional de Industria, pues se fue al Instituto Nacional de Industria, primeramente a trabajar en temas relacionados con la energía nuclear, con el uranio, etcétera, pero después ya fue desviándose hacia actividades más empresariales que técnicas, aunque la técnica la llevó siempre consigo. Y fue director del área de inversiones, director de bienes de equipo, director de industrias de equipamiento, posteriormente director de la división aeronáutica y de industrias de la defensa. En ese momento es presidente ejecutivo de Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima, que todo el mundo la conocíamos como CASA. Pues esta empresa fue presidida por nuestro ponente de hoy. Más adelante se pasa al sector privado y al sector privado extranjero. Pasa a trabajar con el grupo eléctrico Electrabel, primero consejero a secas, luego consejero ejecutivo. A lo largo de los años ha sido consejero de importantes sociedades, entre otras Endesa, Airbus, Red Eléctrica, Indra, que algunas personas no hablan muy bien de esta sociedad, pero también fue consejero de Indra. Yo no le expliqué a nuestro ponente de hoy, debería haberlo hecho, pero se me olvidó. No le expliqué que los miembros del aula, los presentes y los que están siguiendo telemáticamente este acto, que los miembros del aula tenemos como característica, a pesar de ser un aula política, tenemos como característica la de ser ajenos a cualquier disciplina de partido. O sea, cada uno de nosotros puede tener sus ideas, como es natural, pero el aula es apartidista. Digo ello porque a lo largo de muchos años que yo vengo tratando a nuestro ponente, yo nunca le pregunté si él estaba inscrito o no en un partido político. Y él tampoco me lo dijo, no me dijo ni sí ni no.
En el año 1900, esto ya es la prehistoria, en el año 1982 recordamos que ganó las elecciones Felipe González. Y Felipe González tuvo, a mi juicio, el acierto de rodearse de una serie de personas del mundo de la empresa y de la economía. Era una gente que se conocía como la beautiful people. Bueno, el ponente a mí no me dijo nunca nada, pero mi impresión es que él se movía en el entorno de la beautiful people. En todo caso, lo que yo sí puedo asegurar es que se trata de una persona muy honrada, una persona muy competente y una persona muy rigurosa. Nosotros le agradecemos que haya venido a exponer sus ideas sobre el cambio climático. Se lo agradecemos mucho y también especialmente que haya mantenido su compromiso hoy, que parece que cruzar Madrid cuesta ya un poco. Y sin más, Raúl, nuestro ponente, tiene la palabra. En primer lugar, decir que nunca he tenido ninguna afiliación política con nadie. Todo lo que he podido hacer ha sido por labor profesional. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación para estar hoy aquí. En segundo, agradecer a José Manuel la presentación tan cariñosa que ha hecho, la cual me trata como un buen amigo desde hace 50 años que nos conocemos, más o menos. Y bueno, pues pasar al tema objeto de la charla. En primer lugar, voy a hacer un comentario sobre el título. El título, que tiene que ser breve, dice el origen humano del cambio climático. Faltaría decir la palabra actual, porque como ustedes saben, cambios climáticos en la historia de la Tierra ha habido muchísimos sin la participación del hombre. Pero obviamente aquí no vamos a hablar de la historia geológica de los 4.500 millones de años de la Tierra, sino vamos a hablar del planeta en el que vivimos y muy concretamente de lo ocurrido en relación con el calentamiento global en los últimos, digamos, 70 años, que se hacen especialmente notables a partir de mediados del siglo XX, 1960, 1950 y tantos, es cuando ya el tema se dispara, como vamos a ver en el tema de la charla. Y el objetivo es pues valorar estos hechos que están, la geofísica de lo que está ocurriendo con el calentamiento global. A mí me gusta diferenciar entre cambio climático y calentamiento global. Lo que está ocurriendo es un calentamiento global y las consecuencias de ese calentamiento es lo que se llama el cambio climático. Pero lo que hay que analizar, el tema físico en sí, es el aumento de la temperatura de la atmósfera en la que nos movemos actualmente. Entonces, ya yendo al tema de la conferencia, hay que decir que en un clima estable, la temperatura que hay en la atmósfera, que para todo lo que los datos del cambio climático se mide a 2 metros del suelo, tanto en la Tierra como en los océanos, en un clima estable, como digo, la temperatura que se alcanza en media del planeta es un equilibrio entre la energía que viene del Sol, la única fuente externa al sistema, entre la energía que viene del Sol, de la que hay que descontar la que se refleja en los aerosoles y contaminación que hay en la atmósfera, esa debe ser igual, es igual para una temperatura dada a la que expulsa la Tierra. La Tierra tiene una temperatura y como todo cuerpo caliente en el universo está emitiendo una energía infrarroja, de la que hay que descontar aquella parte de la energía que no consigue salir al exterior por la captación que hacen los llamados gases de efecto invernadero. Cualquier variación que se produzca, bien en la emisión del Sol, bien en la contaminación y consiguiente reflexión de parte de esta energía, bien en la concentración de gases de efecto invernadero, rompe este equilibrio subiendo o bajando la temperatura. Que en una determinada situación aumenta la energía solar, subirá la temperatura, eso es obvio. Que aumenta la contaminación, bajará. Que aumentan los gases de efecto invernadero, se pierde menos energía infrarroja y entonces la Tierra se calienta. Entonces lo que vamos a hacer aquí es analizar cada una de estas variables que influyen en lograr ese equilibrio térmico en la atmósfera para llegar a las conclusiones finales.
Y la conclusión final, que es lo que pretendo que quede claro y poder convencer a todos ustedes, es que lo que está provocando el aumento de la temperatura es esencialmente la actividad humana. De ahí el título de la conferencia. Entonces, para empezar a analizar estos distintos variables que influyen en esta temperatura de equilibrio, vamos a empezar con los gases de efecto invernadero. ¿Y qué son los gases de efecto invernadero? Pues son aquellos que tienen la facultad de captar parte de la energía infrarroja que emite la Tierra, aumentando la energía vibracional, su energía cinética, y que provoca un calentamiento en la atmósfera al retener el calentamiento. Esos son los gases de efecto invernadero, que como curiosidad decir que tienen que ser gases cuyas moléculas tengan como mínimo 3 átomos. ¿Por qué digo esto? Porque los elementos más abundantes en el aire son el oxígeno y el nitrógeno, y esto no tiene ningún efecto invernadero. ¿Por qué? Pues son moléculas de 2 átomos. El oxígeno tiene 2 átomos, el nitrógeno tiene 2 átomos. El CO2 tiene 3, el metano tiene 5, en fin. Entonces, hay que decir que la Tierra en sí mismo es un invernadero natural. La temperatura que tenemos en el planeta en los últimos siglos es de media como de 14 grados. Y eso es gracias a los gases de efecto invernadero que ha habido siempre y que sigue habiendo en la atmósfera. O sea, antes de empezar la actividad industrial, la temperatura media era del orden de 14 grados como consecuencia de los gases de efecto invernadero que hay en la naturaleza. Si no fuera por ellos, la temperatura en lugar de ser de 14 grados sería del orden de 30 grados inferior. Es decir, el planeta no sería habitable. Es decir, que los ceros de gases de efecto invernadero no son en términos absolutos malos. Otra cosa es que excedan ciertos niveles y nos desequilibren el sistema. Entonces, ¿qué gases de efecto invernadero son los más relevantes en nuestra atmósfera actual? Voy a citar pues, los 5 más importantes. Y quizá para sorpresa a todos ustedes le diré que el gas de efecto invernadero más importante en términos absolutos es el vapor de agua. El vapor de agua es 2 átomos de hidrógeno, 1 oxígeno, tiene la molécula tiene 3 átomos y tiene un efecto invernadero igual. No porque sea, como a veces se dice, de un efecto invernadero específico, o sea, por unidad de cantidad de vapor de agua más importante que los demás, sino porque es el que está en mayor abundancia absoluta. En la atmósfera hay el 1% el vapor de agua, mientras que el CO2, que es el segundo gas de efecto invernadero importante, está actualmente 420 partes por millón, o sea, 0,4 por mil, como ven, mucho menos que el agua. Entonces, el vapor de agua, como digo, es el más importante. Pero hay un factor, el vapor de agua está en una situación estable. El hombre no varía significativamente la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera, porque el agua está en ciclo, o sea, si hay más evaporación, hay más precipitación. Con decalaje en los días, en torno a una semana, todo lo que se evapora llueve. Con lo cual, el vapor de agua en la atmósfera es esencialmente independiente de la actividad humana. Sin embargo, sí tiene un efecto que lo aumenta, ese efecto aumenta la cantidad de agua y por tanto el efecto invernadero del agua, que es que si aumenta la temperatura por otro motivo, como van a provocar otros gases, al aumentar la temperatura, aumenta la evaporación. Y aunque eso lleva consigo un aumento de la precipitación, en ese tiempo intermedio la concentración es más alta, de forma que en media el aumento de la temperatura provoca un pequeño aumento de la concentración de vapor de agua que, como tiene efecto invernadero, produce un efecto de retroalimentación positiva, o sea, refuerza el efecto de incremento de la temperatura que producen los otros gases de efecto invernadero de los que vamos a hablar. Pero hay que tener en cuenta que si no hubiera vapor de agua tendríamos mucho frío. Lo que pasa es que no se le considera como gas de efecto invernadero porque, como digo, está estable. La acción del hombre no lo varía, sino que lo que varía es el aumento de temperatura producido por los otros gases. Puede aumentar ligeramente la concentración de agua. Bueno, entonces, el siguiente gas de efecto invernadero, que ese sí que se considera como tal, porque es consecuencia está muy influido por la actividad humana, es el CO2.
Y el CO2, que es el, como digo, después por agua es el más importante, es el que más estamos acostumbrados a saber por la prensa y tal, hay que decir que del CO2 que existe por motivos naturales, antes de la revolución industrial, antes de la actividad industrial, pues ya había una concentración media, ahora veremos muchos años de historia, una concentración media de 280 partes por millón. Ahora estamos en 420, es decir, prácticamente desde el comienzo de la revolución industrial hasta ahora se ha aumentado un 50% el CO2. Pero hay que decir que este CO2, que digamos, el aumento es consecuencia de la actividad humana, fundamentalmente por la quema de los combustibles fósiles, del que emite el hombre, del orden de la mitad es absorbido entre el océano y la vegetación. Es decir, aumentar la cantidad de CO2 en la atmósfera a una cierta temperatura, la solubilidad del CO2 en el agua, en los océanos, aumenta con la concentración de ese CO2 en la atmósfera. Luego, al emitir más CO2, del orden del 25% lo absorbe los océanos. Y el otro 25%, grosso modo, se lleva en producir más vegetación. Es decir, al haber más CO2, crece más la vegetación, los bosques, las plantas en general, crecen más, porque el CO2 es con la función clorofílica, es con lo que se hace la vegetación. Entonces, digamos, de lo emitido, solo el 50% permanece, eso sí, por muy largo plazo, porque la vida media del CO2 supera los 100 años en la atmósfera. El otro gas en importancia después del CO2, que también aumenta con la actividad humana, es el metano. Y el metano, que tiene una actividad específica bastante mayor, digamos, del orden de 20-30 veces superior como efecto invernadero específico a la del CO2, pero sin embargo está en una concentración muy inferior. Está, con los datos de 2020, es como 200 veces inferior, con lo cual su peso en el efecto invernadero viene a ser, luego veremos unas gráficas, como la cuarta parte de que produce el CO2. Sí, entre el CO2 y el metano suponen los dos tercios del efecto invernadero. Y la actividad humana, pues es consecuencia de la descomposición de la materia orgánica en los vertederos, es consecuencia de en la agricultura, sobre todo el cultivo del arroz. Es importantísimo, un tema del que se habla mucho, el proceso de digestión, la digestión entérica de los rumiantes. O sea, los rumiantes, al procesar, son herbívoros, al procesar temas que nosotros no seamos capaces de digerir, producen en su proceso de digestión, producen metano. Y entonces, la ganadería, tanto en los residuos, como en su proceso de eliminación de gases, digamos, por adelante o por detrás, producen del orden de un tercio del metano, del incremento del metano ligado a la actividad humana, un tercio es debido a los rumiantes, que son fundamentalmente el anudo vacuno en primer lugar, y el tema, digamos, y las ovejas y todo esto, pero fundamentalmente eso tanto se habla de que hay que reducir el consumo de tal, viene porque efectivamente el metano, un tercio viene del mundo de la ganadería, específicamente de los rumiantes. El metano, el CH4, el metano, no sé si antes lo llamaba CH4, hecho metano, también se produce mucho, cuidado, esto es importante, también se libera mucho metano por las fugas que se producen, digamos, en todas las estructuras industriales que manejan el gas natural, tanto en la explotación de los yacimientos de gas, como las conducciones en los gasoductos. Las fugas que hay en todas estas instalaciones es un factor muy importante del aumento del metano. De ahí que la forma quizá más efectiva de reducir la emisión de metano es precisamente un mayor cuidado, un mayor control de todas las instalaciones que lo manejan, que sería, con una atención y mantenimiento adecuado, sería la forma más fácil de reducir este gas de efecto invernadero importante. En tercer lugar, en cuanto a su importancia como gas de efecto invernadero, está el ozono. Concretamente, el ozono
troposférico, o sea, la atmósfera, la parte más próxima a nosotros, los primeros 10 kilómetros están las nubes, todo esto es lo que se llama la troposfera, y de ahí, de 10 a 50 kilómetros, lo que llamamos la estratosfera. El que tiene interés para, el que tiene efecto invernadero, realmente, aunque hay menos proporción, menos cantidad en la troposfera que en la estratosfera, es el ozono troposférico. Este se produce, varía, porque no se produce directamente por el hombre, sino es por la acción de la formación por fotoquímica, es decir, acción de la luz sobre otros productos contaminantes, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno, el mismo metano, otros compuestos volátiles. Todo esto hace que se produzca ozono y que es también de 3 átomos. El ozono es, así como el oxígeno tiene 2 átomos en la molécula, el ozono son 3, entonces es un efecto invernadero. Es el tercero, digamos, dejando fuera el vapor de agua, es importante. Y luego también, para citar, no voy a ser exhaustivo, pero el otro también tiene importancia, son los óxidos nitrosos, que se producen como consecuencia en la agricultura por los abonos nitrogenados, se produce también por la producción de ácido nítrico, se produce también en la quema de combustibles fósiles, el diésel, en la combustión de los motores de combustión, el diésel produce más que la gasolina. En fin, este es otro contaminante más que no es tan importante como los otros 3, pero también es uno de los relevantes. Vamos a ver, como he dicho, el metano, no sé si lo he quitado, el metano está aumentando su concentración en la atmósfera a más ritmo que el CO2. El CO2 decimos que ha aumentado un 50% en el comienzo de la época industrial. Esto es ahí. Ah, no, He sido entonces yo, para atrás. porque lo estoy controlando desde aquí. Pasa, Pido mil sí. disculpas. Para atrás. Sí, voy para atrás, un momentito. Es que lo estoy proyectando desde mi ordenador. Bueno, porque dos desde- para atrás. Entonces digo, el metano está aumentando más rápido que el CO2. El CO2 ha aumentado un 50% en la época del inicio de la época industrial, pero el metano ha aumentado Aquí un me parece 100%. bien. Aquí. Me parece bien lo que Iré se a me ello, diga. sí, es la siguiente, puede quedarse. Entonces, el metano ha aumentado un 160%. Por lo que hay que decir que merece la pena todo lo que se haga sobre este elemento, porque, como digo, tiene un poder específico más fuerte que el propio CO2 y está creciendo pues, a un ritmo 3 veces superior al de, por ahora, 3 veces superior al del propio CO2. Sin embargo, también el ozono, según las zonas, como no se produce directamente, sino es por la transformación de otros contaminantes, pues depende de las regiones donde se encuentren los otros contaminantes. Varía, ha aumentado también, según regiones, entre un 30 a un 70%. Digamos, del mismo orden quizá que el CO2. Mientras que el óxido nitroso aumenta solo un 20%. Ese quizá es el menos relevante de los 4 que he citado. Entonces, una vez dicho esto, y aunque he comentado que íbamos a hablar que no íbamos a hablar de la historia geológica de la Tierra, que nos íbamos a citar al planeta actual, por necesidad del guión, como ahora veremos, tengo que hablar de los últimos 800.000 años en la historia de la Tierra. Entonces, en esta gráfica se ve cómo ha evolucionado la concentración de CO2 en la atmósfera terrestre en los últimos 800.000 años. Aquí se ve que actualmente, bueno, este dato que aparece ahí es de 2018, dice 408 partes por millón. Actualmente estamos en 415, 420. Estamos de 2022, el CO2 sigue subiendo. Esta gráfica, las gráficas que voy a utilizar casi todas son de la NASA, o sea, son muy fiables. Entonces, en esta se ve que antes de la actividad industrial, antes de la actividad industrial, la concentración de CO2 en la atmósfera nunca ha pasado de 300 partes por millón, aquí aparece 299, y nunca ha bajado de 172. Entonces, si en los 800.000 años de historia pasada en la Tierra, sin la presencia del ser humano, con todo lo que ha pasado ahí, glaciaciones, periodos glaciales, periodos interglaciales, que ahora comentaré, pues nunca ha pasado de 300 partes por millón y ahora estamos en 420, solo cabe concluir que ese aumento es consecuencia de la actividad humana. ¿Y por qué en estos 800.000 años ha variado la concentración de CO2 en la atmósfera, como se ve ahí? Bueno, porque hay algo que se representa, esto es el resultado de los periodos de cambios climáticos naturales ocurridos en la Tierra,
que han dado lugar a glaciaciones y a periodos interglaciales. O sea, periodos glaciales de mucho frío y periodos interglaciales, periodos de calor. En los periodos que son interglaciales, en los que hace calor, que son los picos de esta gráfica, el punto máximo del periodo interglacial, ¿por qué sube ahí la concentración de CO2? Porque al subir la temperatura, la solubilidad del CO2 en las aguas de los océanos disminuye. Y entonces los océanos, al calentarse la Tierra, sueltan CO2 y llega a niveles altos. Cuando llegamos a los periodos glaciales, y ahora explicaremos por qué se producen estos periodos, pues al enfriarse la Tierra, se enfría el océano, y al enfriarse el océano aumenta la solubilidad del CO2, y entonces disminuye la concentración en la atmósfera y bajamos de 300 a 170. ¿Y por qué se producen estos cambios en la temperatura de la Tierra y consiguientemente en la concentración del CO2? Pues estos son los cambios climáticos que produce las variaciones orbitales que se producen en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Y hay tres variables. Uno, la excentricidad de la órbita de la Tierra alrededor del Sol varía. Siempre el eje mayor es fijo, pero el eje más corto puede ser más corto o más largo, acercarse bajo una circunferencia o más a un balón de rugby. ¿Qué pasa? Cuando este eje menor se estrecha, digamos, la distancia media al Sol en toda la órbita se disminuye y por tanto recibimos más Sol. También hay otros fenómenos, eso es lo que se llama el tema de la excentricidad de la eclíptica. También varía el clima de la Tierra en función de la inclinación. Si este es el plano del Sol, está aquí, este es el plano de la eclíptica, el eje de la Tierra tiene una inclinación, no está en vertical con relación al plano de la eclíptica, sino que tiene una inclinación, y esa inclinación varía de 22 a 25 grados. En función de esa inclinación, también tiene efectos en el clima de la Tierra. Y hay un tercer efecto, que es lo que se llama la rotación equinoccial. O sea, la Tierra, el eje está así, pero a su vez está dando vueltas como una peonza. Ahora, el eje de la Tierra apunta a la estrella polar, pero dentro de 5.000 años apuntará a otro sitio. Ahora asociamos el norte con la estrella polar. Sí, en este periodo del planeta en el que vivimos, pero dentro de... hay que decir con qué periodicidad se producen estos cambios. La excentricidad cambia, el ciclo completo es 100.000 años. El movimiento del eje de la Tierra, el ciclo completo, el periodo son unos 40-41.000 años. Y la rotación equinoccial, esta que decimos, como hace una peonza cuando está ya acabando su giro, es de 21.000 años, no, 24.000, 41, de ese orden. ¿Qué pasa? Que si estamos hablando de largos periodos de la historia del planeta, muy superiores al tiempo de la historia de la humanidad, pues estos fenómenos tienen relevancia. Pero para el espectro en el que nosotros nos estamos preocupando, los 100 años pasados, los 100 próximos, esos 200 años son un instante para estos efectos orbitales. Y a todos estos efectos, para lo que nos interesa a nosotros, estos efectos orbitales no tienen ninguna relevancia. Es más, hay que añadir que si tenemos en cuenta la tendencia por la situación orbital ahora de la Tierra, la tendencia sería a disminuir la temperatura. Además, bueno, pues yo creo que de esto no hay más que hablar. Entonces vamos a pasar ahora a hablar de... Sí, no, entonces yo decía una conclusión simple que quiero resaltar. Yo suelo decir que cuando tengo solo 5 minutos para dar una explicación rápida de por qué la actividad humana está contribuyendo al aumento de la temperatura de la Tierra, el razonamiento es el siguiente. Si aceptamos que la actividad humana es la causa del aumento de la concentración del CO2, si sabemos, y esto no lo discute nadie, porque está científicamente demostrado el efecto invernadero, si el CO2 ha aumentado por la actividad humana y el CO2 produce efecto invernadero, el CO2, el hombre, porque es el causante del aumento del CO2, está contribuyendo al aumento de la temperatura del planeta. Pero eso si se tiene solo 5 minutos. Si se tiene más tiempo, hay que hablar de toda otra serie de factores que influyen, que son los que, como dijimos al principio, pueden alterar ese equilibrio de la temperatura de la Tierra.
Y una vez dicho esto, pues pasamos a hablar del siguiente efecto que citamos, que son los aerosolos, los que reducen la radiación proveniente del Sol. Bueno, como digo, los aerosoles son pues pequeñas partículas, pequeñas gotas de materiales, digamos, que puede estar en suspensión en la atmósfera, puede ser polvo, puede ser hollín, puede ser en gases de los sulfatos o gotitas de ácido sulfúrico procedentes del anhidro sulfuroso que se produce en la combustión de los combustibles fósiles y también de los volcanes. Entonces, todos esos materiales que pueden provenir también de incendios, quema de biomasa, todo eso en general que llamamos contaminación, son partículas que reflejan la luz solar. Y todos estos aerosoles, al reflejar la luz solar, lo que hacen es contribuir a enfriar el planeta. De hecho, los aerosoles reducen el efecto del calentamiento. Si no hubiera aerosoles en la atmósfera, si no hubiera contaminación en la atmósfera, la temperatura sería más alta. Entonces, hay factores que son humanos, como consecuencia de la contaminación, que está disminuyendo en el mundo occidental, pero que sigue aumentando en buenas partes de África y de Asia, pero que en conjunto esta contaminación está tendiendo a estabilizarse a nivel mundial, aunque disminuye en el mundo occidental y aumenta en algunas partes del mundo en desarrollo poco desarrollado, está tendiendo a estabilizarse. Pero otra fuente muy importante de aerosoles son los volcanes. Los volcanes emiten una gran cantidad de, sobre todo, anhidro sulfuroso, poca relativamente de CO2, por lo cual los volcanes, una cosa que llama mucho cuando alguien ha hablado de estas cosas, me dice, los volcanes lo que hacen es enfriar, porque emiten mucho CO2, mucha ceniza. Esta ceniza es una contaminación clara, emiten ceniza en gran cantidad, o sea, volcanes, el volcán Pinatubo emitió cenizas hasta 40 kilómetros de distancia de la Tierra, o sea, son una erupción. El que tuvimos en enero, el Songa, llegó menos, pero llegó a 30.000, 30.000 metros, 30 kilómetros. Es decir, todas estas cenizas y el anhidro sulfuroso que emiten, que se convierte en sulfúrico y da lugar a sulfatos en la atmósfera, eso da lugar a un enfriamiento temporal en las grandes emisiones que afectan a toda la Tierra, pero sus efectos duran, según la intensidad del volcán, duran 1, 2, 3, o sea, varios años. El volcán Pinatubo, sus efectos se notaron durante 2 años. Como anécdota, diré que en el año 1815 se produjo la explosión, una gran explosión en Indonesia, el volcán Tambora, y el año siguiente, en 1816, se conoce en la historia como el año sin verano, porque bajó la temperatura cerca de 2 grados, las cosechas no funcionaron, hubo hambre en Europa y fue como digo, se le conoce como el año sin verano, porque ese efecto sombrilla de las cenizas de esa gran explosión, digamos la mayor de los últimos 500 años, pues produjo un efecto de enfriamiento por efecto sombrilla. Efecto sombrilla que no nos dejaba recibir la luz del sol. Y la última erupción importante que hemos tenido, como he dicho antes, fue la del volcán Pinatubo en 1991, que en alguna de las gráficas que mostraré se ve el efecto en lo que se llama el forzamiento radiactivo, o sea, la disminución de la energía procedente del Sol por este efecto sombra. Sí, hay que decir que este efecto de enfriamiento de los aerosoles tiene 2 componentes. Esto es importante. Tiene 2 componentes. Uno, por el efecto reflexión directo de estas partículas que están flotando en la atmósfera. Pero otro, y más relevante, es porque al contaminar las nubes, digamos, estas partículas forman parte de la misma nucleación de las gotas en las nubes y permanecen, digamos, contaminando la nube, aumentan el poder reflectante de la propia nube. De forma que el efecto del aerosol a través de las nubes es cerca de 3 veces más del efecto directo por sí misma como partículas flotantes. El efecto de las nubes en el tema del clima es el más difícil de evaluar y el más difícil de modelar. Es en los distintos modelos que se van haciendo
en nuestro cambio climático. En lo que se va afinando más es el efecto aerosoles y sobre todo el efecto aerosoles en las nubes. Y luego veremos en unas gráficas la importancia que tiene este tema. Bueno, vamos a poner, porque me he saltado unas gráficas, pasa a la gráfica siguiente. Un Sí, sí. segundito. No, la paso yo. No. Ya está, ya está. Bueno, bien. Esta la debía haber puesto antes, pero me fue a los aerosoles. Bueno, pero es igual porque no pasa nada. Hemos hablado de la importancia del CO2 como el primer gas de efecto invernadero acumulativo y de largo plazo. Bueno, aquí vemos cómo ha ido evolucionando la producción de CO2. Esto se refiere a la actividad, ahí no se ve, pero actividad industrial y de combustibles fósiles. Ahí vemos cómo a partir de mediados del siglo XX, 1955, 1960, vemos que se dispara exponencialmente el crecimiento del CO2. De ahí que en su momento veremos que este efecto realmente del calentamiento debido a los efectos invernadero, cuando se hace especialmente relevante, y lo veremos también más gráfico adelante, es a partir de mediados del año pasado. Como vemos, hasta comienzos, vamos a decir, prácticamente hasta comienzo, claro, la actividad industrial empieza como por eso. Pero ya a partir de aquí, 1950, vemos como el tema se dispara. La siguiente. Ahora mismo. En esta es un periodo de tiempo menor, desde 1995, con lo cual la curva del CO2 es la escala más alargada. Lo que muestro aquí es en la parte de abajo en negro. La gráfica anterior mostraba de la actividad industrial y de la combustión de los combustibles fósiles. Aquí se añade, la parte de abajo es lo que produce la agricultura. Todo el movimiento de tractores, color y todo eso, pues eso es prácticamente estable. Pero lo relevante es que vemos que en el año 2020, es una curiosidad, 2020 bajó la de la actividad industrial. ¿Por qué? Por la pandemia. Es la única vez que se ha producido una bajada, fue consecuencia de la pandemia. Pero lo que quiero hacer notar es que entre los dos efectos, la agricultura y la actividad industrial y de combustión, estamos hablando de 40.000 millones de toneladas año. 40.000 millones de CO2 al año que emitimos a la atmósfera. Todos los volcanes de la Tierra que están activos, incluyendo pues, algunos con actividad submarina, según los datos de la actividad de supervisión geológica de Estados Unidos, no suman 200 millones de toneladas al año. Esto para hacer ver que los volcanes en cuanto al CO2 tienen muy poquita influencia, que su influencia es de enfriamiento, precisamente por los aerosoles, las cenizas y el CO2 que emiten. Y entonces ahora ya sí podemos pasar a la gráfica siguiente. Bueno, sí, está antes. Aquí se ve, las dos anteriores son la producción, la generación de CO2. Aquí es la concentración, después hemos dicho antes de que como la mitad se absorbe entre el océano y el mayor crecimiento de vegetación. Aquí se ve cómo ha evolucionado la concentración de CO2, la media del planeta Tierra, pues bueno, desde qué año está aquí. No se puede Bueno, bajar es igual, eso. bien, no, es igual. Esto prácticamente es desde 1960 1960. a Pues estupendo. 2022. Entonces, esto es la evolución del CO2 que, como decimos, ahora estamos en 415, 420. Como llamará la atención esos vientos de sierra, pues hay que aclararlo. Bueno, estos datos están tomados, ahí se dice, en Mauna Loa, es un observatorio en las islas de Hawái. ¿Por qué? Porque se trata de tomarlo en un lugar que esté lejos de concentraciones industriales. Yo no puedo medir el CO2 cerca de un complejo industrial o cerca de una central de carbón o de ciclo combinado, porque habrá una mayor concentración de CO2. Todo esto se está tomando en el océano. Ahora no se puede hacer porque en Mauna Loa ha habido una erupción volcánica hace relativamente poco. Pero bueno, en esta época no era así. Entonces, ¿por qué esa oscilación? Pues tiene una aplicación. Hemos dicho que como el 25% de la emisión de CO2 lo absorbe la vegetación. Pero claro, ¿cuándo absorbe la vegetación? En primavera, en verano, la época del crecimiento de la vegetación. Entonces, ¿qué pasa? En la época de primavera y verano, la absorción de CO2, ese 25% se concentra, vamos a decir, en 6 meses.
Entonces, cuando ocurre eso, baja más la concentración de CO2. Mientras que en la segunda parte del año no hay absorción, se absorbe menos lo que se emite y vuelve a subir. Aparte de que ya en el invierno, incluso la propia putrefacción de hojas y tal, pues da algo de CO2, pero sobre todo es este efecto, que la absorción se concentra en la mitad del año. De ahí ese efecto de dientes de sierra, 6 meses creciendo, 6 meses decreciendo. Bueno, ahora podemos pasar a la siguiente. Bueno, esta es una gráfica, es el título, no sabéis, se llama forzamiento radiactivo. Forzamiento radiactivo. Aquí se refleja la contribución al incremento de energía en la atmósfera. Siempre que hablamos de incremento nos estamos refiriendo, en todo lo que estoy diciendo, nos estamos refiriendo, tomando como referencia base digamos, la época preindustrial, digamos, vamos a decir, antes de 1900. Entonces, aquí se refleja el aumento, la aportación de energía al sistema, a la atmósfera, a la troposfera, a la atmósfera donde medimos la temperatura, provocada por cada uno de los gases de efecto invernadero. En la parte superior, o sea, del 0 hacia arriba, son las contribuciones positivas, el aumento de energía, y en la parte de abajo son los efectos de disminución de energía, o sea, los efectos reflectantes, los que rechazan la energía. Entonces vemos la parte arriba del todo, el CO2 es la parte, esto es la parte morada, CO2, todo esto, que como vemos, esto es el efecto del gas de efecto invernadero, como la mitad del efecto de energía acumulado es debido al CO2. Después tenemos el metano, que es como el 25% de lo que es el CO2. Entre los dos juntos, como 2/3. Este es el ozono. Esto aquí dice otros, pero aquí está el óxido nitroso que había dicho y otros que también contribuyen, que no los he citado para no ser mejor, que son los gases clorofluorocarbonados, pero no voy a perder más tiempo con eso. Y luego aquí abajo se ve el efecto de restar energía al sistema, el efecto que hacen los aerosoles. Y los aerosoles vemos que aquí es el efecto directo por reflejo de la luz en las partículas aerosoles, el efecto directo, y el efecto a través de las nubes, que decíamos que es un efecto que intensifica, digamos, la reflexión de la luz del sol en las nubes. O sea, estos dos son el efecto aerosoles, pero uno es el efecto directo de las partículas aerosol y esto es el efecto aerosol a través de las nubes. Aquí una curiosidad. Este es el efecto, esto vemos el efecto de los volcanes. Este punto de aquí, este aumento que se produce ahí en el año 91 es el volcán Pinatubo. El efecto aerosol del volcán Pinatubo se ve aquí singularizado en el año, ocurre en junio del 91, el efecto mayor es en el 92, que es cuando ocurre todo el año el efecto de las cenizas y del éxodo. Y el efecto, fijémonos que los aerosoles compensan prácticamente a la mitad de los gases de efecto invernadero. Es decir, que si no hubiera nada de contaminación, el efecto sería el doble. De ahí tú me decías de Bill Gates. Bill Gates está haciendo estudios sobre la posibilidad de utilizar contaminación artificial para reducir el calentamiento. Que eso es complicado, pero bueno, eso es dado que tú me lo comentaste. El efecto neto es este. El efecto neto entre el efecto positivo de los gases de efecto invernadero y el efecto negativo de los aerosoles es este. Ese es un efecto integrado. Esto es desde 1970, que es cuando se empezó a hacer esta evaluación, ¿no? Antes también hubo, pero vamos, cuando se empezó a hacer esta gráfica fue empezando con los datos, empezando como año base 1970. Bueno, podemos cambiar. Pues por ahora, de lo que hablamos al principio sobre los factores que influyen en ese equilibrio que forma la naturaleza de la Tierra, hemos hablado, tenemos el Sol, tenemos el efecto invernadero y teníamos los aerosoles. Pero si bien el Sol es la única energía externa al sistema, también hay efectos internos en el planeta Tierra que influyen en la temperatura de la atmósfera. Y uno de ellos, y muy relevante, y de hecho el que más variabilidad natural da al clima, porque aquí tenemos que distinguir siempre entre tendencia y variabilidad natural. O sea, el clima está variando de un año para otro. Lo que hay es
es una tendencia subyacente sobre la que se superpone una variabilidad debido a procesos que vamos a comentar ahora. Y este es el más relevante. Decía que si bien el Sol es la única energía externa, hay procesos internos en la Tierra que influyen en la temperatura de la atmósfera. Y uno de ellos es la interacción entre el océano y la atmósfera. El océano acumula como el 90% de la energía que se recibe en la Tierra y está en contacto con la atmósfera y se producen procesos de calentamiento de la atmósfera. O sea, si el océano en una zona se calienta, la atmósfera también se calienta. Si se enfría, la atmósfera se enfría. Tenemos el ejemplo de la corriente del Golfo. La corriente del Golfo mantiene templada la costa atlántica europea. Entonces, la corriente tiene un efecto muy fuerte también en la temperatura. Entonces, el efecto de interacción océano-atmósfera más relevante para la temperatura media del planeta es lo que se llama el efecto ENSO. ENSO quiere decir el Niño oscilación del sur. Las iniciales de el Niño oscilación del sur. Yo lo suelo llamar el efecto niño-niña, pero el nombre completo es esto, porque ¿esto qué es? Es en el gran océano Pacífico se producen fenómenos de intercambio de energía, de variación de las zonas cálidas y frías del océano, y que producen su interacción con la atmósfera y da lugar a que haya años que se produce un efecto que produce un fuerte aumento de la temperatura de la Tierra. Entonces se llama el efecto niño. ¿Por qué el efecto niño? Porque la primera vez que lo encontraron, se dieron cuenta una vez que los agricultores peruanos y tal, ocurrió por Navidad. No sé por qué, pues lo pusieron el efecto niño. Pero este es un efecto que no aporta energía al sistema, es un intercambio de energía entre el agua y la atmósfera. Y es un efecto de tipo pendular. Es decir, a un efecto de calentamiento, que es cuando se está produciendo un niño, dirían en las zonas del Pacífico, se está produciendo un niño, al año siguiente se produce el efecto pendular contrario y se produce la niña, que es un efecto de enfriamiento a nivel mundial. Entonces aquí vemos la gran relación que tienen los efectos estos de niño-niña con la temperatura. Aquí se ve este dato que vemos en esta gráfica, se muestra la temperatura del planeta. Y en cada año en el que sea la temperatura del planeta se dice qué ocurrió de este fenómeno niño-niña. ¿Y qué vemos? Que cuando el niño es muy fuerte, color rojo, la temperatura del planeta sube mucho. Que cuando estamos en un niño fuerte, la temperatura baja. Aquí a un niño muy fuerte, año 1998, le ocurre una niña que baja mucho la temperatura. Fijémonos que aquí varía en prácticamente 0,25 grados la temperatura del planeta. Muchísimo. Lo que ha subido desde la época industrial hasta el último informe del Panel Internacional del Cambio Climático, el dato que se maneja ahora es 1,05. Es decir, en solamente 2 años, 0,25. Eso es una variabilidad natural por este efecto pendular. Los niños más fuertes últimamente son el de 1998 y de 2016. Por ahora no se ha llegado a alcanzar la temperatura de 2016, porque tuvimos este niño tan fuerte. ¿Qué ocurre aquí? Hay veces que hay gente que, para negar el cambio climático, dice: no, si en estos 10 años no ha habido incremento de temperatura. Luego es mentira. Claro, es que no vale comparar un niño fuerte y compararlo con una niña. Lo que si usted quiere comparar, compare un niño fuerte con otro niño fuerte. Entonces, comparar un niño fuerte con otro niño fuerte, vemos que había subido la temperatura 0,3 grados en 15 años, que es una subida importante. Entonces, lo relevante es esto, de que esto es una variabilidad natural muy fuerte, realmente fuerte. Aquí, claro, como digo, no hace falta decir nada más. O sea, aquí se ve que hay una tendencia de subida de la temperatura, una tendencia subyacente permanente y continua subida, con una variabilidad natural de año a año, y que no se puede coger y comparo este año con este y digo lo que está pasando. No. Aquí, de hecho, cuando se hacen comparaciones, hay que hacerlo tomando promedio de 10 en 10 años. Si yo cojo 10 en 10 años, estos efectos, como son pendulares, aquí tenemos un niño fuerte, una niña, un efecto neutral. O sea, si cojo todos estos 10 años,
la media prácticamente no tendrá ningún efecto de esta variabilidad, porque se neutralizan las tendencias de calentamiento con las tendencias, puesto que esto, como digo, es un efecto pendular de bamboleo en el juego de las corrientes y la atmósfera. Bueno, he dicho, sí, que esta es la principal causa de variabilidad natural interanual del clima. El efecto Ñoña es lo que produce los cambios más importantes de un año a otro. Hay que tenerlo eso claro, pero sí. Bueno, ya queda poco. Ya queda poco. Pasemos esta fama a la siguiente. Ahora es que los coches tienen que ser. Vale. Vamos a ver. Esto nos queda hablar del Sol. Como he dicho antes, la tendencia actualmente por los efectos orbitales en relación a la situación de las órbitas y el eje de la Tierra y tal, sería a enfriar. Es decir, si no hubiera todos estos efectos, iríamos camino de un enfriamiento. Y en 3 o 4 mil años tendríamos posiblemente otra situación glacial. 3, 4, 5 mil años. El Sol influye en la Tierra, por un lado, por la irradiación directa del Sol a la Tierra en función de la órbita y la situación del eje de la Tierra. Pero a su vez el Sol, por sí mismo, digamos, no produce una energía constante, porque en el Sol se producen lo que se llaman manchas solares, zonas locales donde hay una mayor actividad energética. Esas zonas donde hay mayor actividad energética se llaman manchas solares. Y estas manchas solares crecen, digamos, crecen y se anulan con una periodicidad de 11 años. 11 años, ¿por qué? Porque es el tiempo que tarda los polos de la Tierra en invertirse. Perdón, de la Tierra no, del Sol. En la Tierra no ocurre eso. Los polos del Sol se invierten, en la Tierra ocurre como hay un geólogo, pero a lo mejor con 100.000 años, pero en el Sol ocurre con 11 años. Se invierte la polaridad y esto trae consigo, no es un fenómeno que se domine mucho, pero se sabe que con la periodicidad que se produce la inversión de polaridad, se producen estos ciclos de las manchas solares. Bueno, lo que yo quiero resaltar aquí es que en los últimos 3 ciclos, estamos aquí ahora, los últimos 3 ciclos, desde el año, digamos, desde 1990, los últimos 3 ciclos son decrecientes. Es decir, la actividad solar, esto incrementa, la actividad solar se ha ido reduciendo en los últimos 30 años. Eso es importante porque vamos a mostrar que el aumento de temperatura que hemos tenido en los últimos 30 años no puede ser en absoluto debido al Sol, como hay gente que dice. Pues estos son gráficas, como digo siempre, esto es de la NASA. Yo siempre tomo todas las referencias que puedo de la NASA. Entonces, lo que quiero poner manifiesto es esto, que la actividad solar está disminuyendo. Entonces, vamos a poner la siguiente, que esta es interesantísima. Ahora mismo, un segundito. Aquí vamos. Esta es interesantísima, también de la NASA. Bueno, aquí, en línea fina, se muestra, aquí, esta es en línea fina, la temperatura, en color rojo, en línea fina, la temperatura año por año, y en amarillo es la actividad solar, aquí se ven los ciclos estos de 11 años, la actividad solar, esto está, pues ¿desde cuándo? Pues esto es prácticamente desde 1900. Esto es prácticamente 1880. Bueno, de 1980 hasta la actualidad más o menos. Bueno, pero aquí lo bueno de esta gráfica son las de línea llena gruesa, que lo que hace es la media móvil de cada 11 años, media móvil de 11 años. Es decir, en cada punto lo que da es la temperatura media de los últimos 11 años. Tanto para la actividad solar, que es la línea amarilla, como para la temperatura del planeta. ¿Qué ventaja tiene esto? Al poner la media de 11 años, eliminamos la variabilidad debida al fenómeno niño-niño, que hemos dicho que es un efecto pendular que tiene una gran influencia, pero teniendo una gran influencia en el clima año a año, aquí lo neutralizamos, lo eliminamos, porque al promediar cogemos a lo mejor 3 ciclos niño-niño,
ya se estabiliza. Luego ese efecto desaparece. Por otro lado, aquí que se ve que el valor de la actividad solar está decreciendo. No mucho, la actividad total, la energía de biosol es enorme, son 1.300, del orden de 1.300 vatios por metro cuadrado. Estas variaciones son del orden del 1 por 1000. Es poco, pero ese pequeño 1 por 1000 es mucha energía para el planeta y se puede lograr. Entonces, aquí vemos que el Sol, la influencia del Sol sería de disminuir la temperatura. Pero ¿qué vemos aquí? Vemos que en esta zona la temperatura del planeta se asemeja bastante a la irradiación solar. En este periodo, la irradiación solar siguiente, y aquí, o sea, parece que va bastante parejo. Hay alguna diferencia por alguna zona volcánica, al principio de 1990 hubo muchos volcanes, pero esencialmente vemos que la temperatura de la Tierra estaba razonablemente marcada por la actividad solar. Pero ¿qué vemos a partir de 1960? Que es cuando decíamos, hemos dicho siempre, que se dispara la generación del CO2 y que el tema iba a ser más relevante. Aquí vemos que este aumento de temperatura no es debido al Sol, no es debido al niño o niña porque está neutralizado. Los aerosoles están estabilizados, además su efecto se enfría. Entonces, ¿por qué hay un efecto acumulativo sobre la temperatura? Solo puede ser por una razón, por lo único que no hemos citado ahora, que son los gases de efecto invernadero. Este incremento, esta tendencia creciente continua, la única explicación que tiene es el efecto del incremento acumulativo de los gases de efecto invernadero. No hay otra razón que lo explique. Esta para mí es una imagen concluyente que la saqué de la web de la NASA y me parece esencial, absolutamente esencial. Y ya la siguiente, que vamos a incidir en alguna cosa más, la siguiente, con la cual acabamos. No, hay una internet. Sí, esta es solo de curiosidad. Esto es... Ay, perdón, la anterior o esta. No, la La siguiente, siguiente, sin problema. Bueno, aquí se refleja distintos laboratorios que hacen la determinación de la temperatura en la Tierra. La NASA toma más de 20.000 puntos en estaciones meteorológicas, en barcos, en instrumentos, en boyas distribuidos en la superficie de los mares, en estaciones en la Antártida. Sí, la NASA, que una de las gráficas que tiene la de la NASA, la más amplia en número de puntos de medida es Berkeley Guest. Llevamos un laboratorio en la Universidad de Berkeley que dedica a estudio de la Tierra, que usa 30.000 puntos de lectura. Lo que quiero resaltar es que todos estos medianos laboratorios son muy coincidentes entre sí. O sea, no utilicen posiblemente físicamente los mismos puntos todas, pero como vemos, todos los laboratorios llegan a los mismos resultados sobre la evolución de la temperatura del planeta. Siguiente. Y esta volvemos a dar año por año la temperatura de la Tierra. Y en esta gráfica, pues vuelvo a decir lo mismo. Aquí se ve que hay una tendencia clara a la subida de la temperatura sobre la cual se superpone una variabilidad natural. Aquí vemos unos mínimos. ¿Por qué? Aquí hubo una actividad volcánica muy importante. En 1902, este punto, 1904, es consecuencia de la erupción volcánica del Monte Pelado en Martinica, que fue la erupción más mortífera del siglo XX. Entonces aquí soltó un montón de ceniza y tal, y dio un mínimo de temperatura. Posteriormente, hubo otra explosión en esa zona en 1912, la explosión más grande del siglo XX en Canadá, en Navarrota. Eso explica esta zona de bajas temperaturas. Luego tenemos, en 1998, el niño ese tan intenso que tuvimos, el del 2016. Aquí nos podíamos bajar a 1991, o sea, 98, 97, 96, 95, 92, 93. Sí, 92, 93, que es aquí, es el Pinatubo. El Pinatubo soltó mucha ceniza, mucho SO2 y provocó una bajada importante de las temperaturas. Esta zona de aquí es debido al efecto, fundamentalmente a través de la inducción de contaminación de la Guerra Mundial. En cuanto acaba la Guerra Mundial, y sobre todo después de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, baja fuertemente la temperatura por el efecto de contaminación que eso provocó. Al empezar otra vez la actividad industrial, el efecto a diferencia de los gases de efecto invernadero, tiene un efecto con inercia. La contaminación desaparece, digamos, con la lluvia y tal. Si no se sigue generando contaminación, desaparece y reduce y enfría, y digamos, nos enfría
O sea, cuando desaparece contaminación, calienta el planeta, como vimos. Cuando vuelve a aparecer la contaminación, se enfría. En fin, esta gráfica muestra una vez más de que no se puede decir, cojo esta temperatura y lo comparo con esta, o cojo esta temperatura y lo comparo con esta, sino que hay que ver, lo que pone de manifiesto es una clara tendencia creciente debido a gas efecto invernadero sobre la que se superpone una variabilidad natural. Y creo que no se me ha quedado nada. Ya está, he cubierto, ¿no? Sí.